Feliz jueves, le saluda la meteoróloga de Primera Alerta, Shenty Rodríguez, y hoy ya vemos el monitor de sequía actualizado y como era de esperarse, observamos que esa área bajo condiciones anormalmente secas y también bajo sequía moderada a severa ha aumentado. Así que estamos viendo cómo esas condiciones de sequía van empeorando y de hecho ya también esas condiciones anormalmente secas se reportan en algunos sectores del este. Sin embargo, la mayoría de la sequía está afectando zonas a lo largo y al oeste de la Interestatal 65 principalmente, y la mala noticia en este sentido es que no tenemos nada de lluvia en el pronóstico, no tenemos lluvia significativa y de hecho vemos que para el día de hoy estamos observando esas condiciones preciosas, mucho sol, y estas sí son buenas noticias para disfrutar el día y si tenemos que ir al exterior o tenemos planes afuera, porque en las próximas horas vamos a seguir disfrutando de ese cielo mayormente despejado y las temperaturas iban a estar altas. Observe para la 1 de la tarde los 87 grados, ya cerca de los 89 para las 2 de la tarde, y las máximas hoy estarán en ese rango de los altos 80, bajos 90, en los 80 estarían en sectores al este del Interestatal 65, mientras que en Birmingham llegaremos cerca de los 90 grados, 91 para la zona de Tuscaloosa. Y como les comentaba, las condiciones predominantemente estarán secas. Este modelo de alta resolución nos muestra una muy ligera posibilidad de algún chubasco aislado tarde en la noche o hacia horas de la madrugada, pero tenemos aire muy seco, así que hay que ver si esto se materializa, y de materializarse sería muy limitado y la gran mayoría de nuestra área no va a estar viendo nada de lluvia. Para el día de mañana nuevamente este modelo nos muestra quizás la posibilidad de alguna llovizna, pero una vez más vamos a tener ese aire seco con nosotros, entonces es algo que vamos a estar vigilando, pero de manera general estamos esperando esas condiciones secas y la posibilidad de lluvia es muy limitada, así que todavía seco para nuestra área. Para mañana se repite la historia, tempranito vamos a estar observando esas temperaturas en el rango de los 60, va a ser un comienzo de día agradable, fresco, pero el termómetro va a subir rápidamente y ya para eso de las 11 de la mañana estaríamos cerca de los 85 grados. Para la tarde, vea, ya para eso de las 3 de la tarde es posible que estemos llegando nuevamente al rango cercano de los 90 grados y vamos a estar observando esas temperaturas máximas por encima del promedio durante los próximos días. De hecho, para lunes y martes vemos esos valores cerca de los 95 grados. Ahora hablemos de nuestra actualización tropical. Ayer fue el pico de la temporada de huracanes y estaba todo muy tranquilo, pero ahora ya tenemos un área de interés cerca de la costa de África. En esta zona es posible que tengamos un desarrollo ciclónico, pero esa probabilidad es muy baja, tan solo un 30% durante los próximos 7 días. No es nada de qué preocuparnos al momento, simplemente algo a estar vigilando. Ahora pasemos a ver nuestro pronóstico extendido, traído a ustedes gracias a Mi Pueblo Supermarket, y vea eso, condiciones secas para los próximos 7 días y sí vamos a estar observando esas temperaturas mínimas agradables en el rango de los 60, pero las tardes sí van a estar calurosas con temperaturas por encima del promedio. En los próximos 7 días las temperaturas máximas se van a estar reportando en el rango de los bajos y medios 90.